Voces en Contacto presenta La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La Entrevista de Voces en Contacto. Buenas tardes, amigos y amigas. Les damos la bienvenida a la entrevista de Voces en Contacto en este 6 de febrero. Nos da mucho gusto saludarles a través de la señal de las radios comunitarias y también en las diferentes plataformas digitales de nuestra red informativa. Hoy vamos a hablar de un tema central, que es la gestión de riesgos en El Salvador y también en Centroamérica. Y para ello nos acompaña y le doy la más cordial bienvenida a Magdalena Cortés. Ella es secretaria ejecutiva de la Concertación Regional para la Gestión de Riesgos. Muy buenas tardes, Magdalena, bienvenida, qué gusto. Buenas tardes, muchas gracias por permitirnos compartir el trabajo de la Concertación Regional para Gestión de Riesgos. Bueno, quisiera empezar por lo local. Hablemos acerca de cuál es la situación en el país, qué tanta prioridad se le da a la gestión de riesgos en El Salvador. Bueno, quizás es importante reconocer que la Concertación Regional es una red, ¿verdad?, centroamericana, que conoce y que trabaja directamente con redes nacionales. Para el caso en El Salvador, trabaja con la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos, que es una red que desde hace ya varios años está trabajando todo el tema que tiene que ver con la prevención de los riesgos. Se centra en incidir en políticas públicas para prevenir los riesgos, para hacer un proceso de planificación más ordenada. En el caso sobre la situación de El Salvador, podemos decir que pudimos contar algunos avances, sobre todo en el sistema nacional, en todo, digamos, el desarrollo del sistema nacional en el periodo pasado. Más sin embargo, tenemos que lamentar que ese sistema nacional por ahora está fraccionado. No cuenta, por ejemplo, con los gobernadores departamentales, que son claves para una situación de emergencia o para la planificación de los territorios en adelante. Ellos son los que articulan y según la política nacional de la ley de prevención civil, protección y mitigación de desastres, son parte del sistema, son clave en el sistema y por lo tanto entonces el sistema está fraccionado, no tiene como la cabeza. De ahí que hemos visto algunas experiencias como la emergencia pasada, en las pasadas lluvias, cómo la desarticulación del sistema pone en mayor situación de vulnerabilidad a las comunidades. Entonces lamentamos que esto, digamos, venga a restar lo que había avanzado El Salvador en el quinquenio pasado. Y hay que también agregar a este análisis que hacía Magdalena que finalmente y luego de muchos años se aprobó la política que tiene que ver con este tema y quisiera saber qué ha pasado, se le ha dado cumplimiento y cómo incide también el hecho de que no se hayan nombrado a los gobernadores, ¿no? Bueno, quizás lamentar, ¿verdad? Porque también el esfuerzo de la Política Nacional de Gestión de Riesgos fue un esfuerzo de la Mesa Permanente en El Salvador, fue un esfuerzo de varios años, muchas y muchos estuvimos participando para poder lograr tener un documento de país que fuera el rector, ¿verdad? Que además está mandatado por una política centroamericana, porque el CEPRENAC tiene toda la política centroamericana ya desarrollada e implementada y de ahí manan los lineamientos para las políticas nacionales de país. Había una cosa bien importante que El Salvador celebró, ¿verdad?, cuando se hizo el lanzamiento de la política nacional, y es que era el único país que se quedaba sin política. Ya los demás países de la región tenían su política, pero el que no se haya retomado y el que no se esté hablando de la gestión del riesgo por ninguna parte, porque no vemos que se esté abordando la gestión del riesgo. Hemos escuchado declaraciones de funcionarios hablar de las emergencias, hablar de
de atender las situaciones en específico, pero no de toda la parte de la gestión de riesgo. Entonces eso hace un retroceso, ¿verdad? Eso genera un retroceso. Las políticas, digamos, sirven para dar lineamientos a los demás gabinetes, en este caso al Ministerio de Salud, al Ministerio de Medio Ambiente, a la OPAMS en el tema del desarrollo territorial. Entonces, todo esto realmente representa un atraso y un retroceso, más que un atraso, un retroceso en lo que en materia de gestión de riesgos podía haber avanzado la sociedad civil organizada, porque hay que reconocer que es un esfuerzo de la sociedad civil, expresión de la sociedad civil que llegó a que el gobierno pasado aprobara la Política Nacional de Gestión de Riesgos. Esta política fue presentada de manera oficial en marzo del año pasado. Y bueno, usted ya nos decía que hay retrocesos en torno a este tema. ¿A qué atribuyen el hecho de que el tema no sea prioritario, por lo menos en lo que va del actual gobierno, y esta fragmentación de la cual nos hablaba? Mire, hay un problema que no se puede negar y que tiene que ver con la madurez política. Y es que no se quiere reconocer por el actual gobierno nada de lo que ha hecho el gobierno pasado. Y este es un estilo casi que de gobernar que tienen los partidos políticos. En este caso, el partido Nuevas Ideas, de no querer reconocer lo positivo que haya hecho el otro gobierno. Eso digamos, falta de madurez y falta de interés en el desarrollo del país. Porque la política, si bien es cierto, la aprueba el gobierno pasado, que es otro partido político, pero también es cierto que es producto de la negociación de la sociedad civil y que la sociedad civil puso todo su esfuerzo para que esa política fuera equitativa, para que esa política contuviera elementos esenciales como son la prevención, la prospección y la mitigación. Eso, por ejemplo, sería como un elemento importante que lo retomaran a partir de todas las cosas que se han estado, digamos, señalando sobre el tema de las cárcavos, sobre el tema de los deslizamientos. Hay un montón de elementos que estarían siendo regulados, o más bien que los lineamientos de regulación están en la política, ¿verdad? Y me parece que además de inmadurez hay falta de interés o falta de visión y de enfoque, de retrospección al país. Eso me parece. Y que quisiera saber, Magdalena, ¿a qué se expone un país, y en este caso El Salvador, si no cumple con estos parámetros que se han establecido en políticas como a la que hacemos referencia, en caso en el que se dé una emergencia de cualquier tipo, sobre todo sabiendo que es un país altamente vulnerable, así como lo es la región? Fíjese que yo quiero poner un ejemplo regional, es decir, tenemos ejemplos en los diferentes países. Usted sabe lo que sucedió en Guatemala con la erupción del volcán de fuego. Teniendo una política, pero no teniendo a la base el tema de la prevención y la preparación de las comunidades, tuvieron que lamentar pérdidas enormes en vidas humanas. Vámonos a Honduras. En Honduras, por ejemplo, el tema de la sequía tienen una situación de hambruna a muchas de las comunidades. ¿Y qué pasa con el tema de la sequía? ¿Corresponde o no corresponde a la gestión de riesgo? Claro que corresponde a la gestión de riesgo. Corresponde digamos, a ejecutar las políticas públicas con el lineamiento de la mitigación, con el elemento mitigación, pero también con el elemento prospección de cómo se planifica el orden del territorio. Y vámonos a El Salvador. Lo que provoca es que haya una desintegración del sistema, haya una desorganización de la población, y eso, digamos, el impacto finalmente llega a la comunidad, porque son los más vulnerables, los que tienen mayor condición de vulnerabilidad, los que tienen que responder a tientas y a ciegas cuando no hay un lineamiento claro, una política pública que dé un lineamiento claro de cómo se debe de atender la emergencia. Muy bien, nos vamos a ir con esa idea a una pausa en la entrevista de Voces en Contacto. Enseguida volvemos con más. Te acompañas de Voces en Contacto, tu revista informativa de la red de ARPAS.
Por eso no me gusta pasar por aquí. Ese hombre siempre me dice cosas. ¿Y desde cuándo hace eso? Eso es acoso y puede denunciarse. Ahora hay leyes que nos protegen a todas las mujeres. ¿Y cómo puedo hacer? Lo puede denunciar en el 911. En Unimujer de la PNC, la ley y LIE están para defendernos. Este es un mensaje de las Mélidas como parte de la campaña Basta de Violencia, con el apoyo del Ayuntamiento de Basauri. LEIV, Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. LIE, Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. La mina transfronteriza Cerro Blanco lleva 12 años lanzando 68 barriles de agua caliente o geotermal por día a quebradas conectadas al río Ostúa. Pretende incrementar a 4.000 galones por minuto a finales de este año. El agua geotermal tiene altos niveles de arsénico, afectando la salud en Metapán, Santa Ana, que ya reporta un alza de mortalidad por insuficiencia renal, diabetes y enfermedades respiratorias, especialmente en mujeres rurales. No más desastres que dañen el ambiente. No más minas. Mesa Nacional frente a la minería metálica en El Salvador. El derecho humano al agua debe ser un bien público. Demandamos una ley general de aguas con participación del pueblo para que nuestros ríos no desaparezcan y no sean explotados por la empresa privada. Por una gestión pública y participativa. Buxo con tu agua. Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. La Organización de las Naciones Unidas asegura que no tener una ley general de aguas afecta principalmente a mujeres, niños y niñas. Esto también es violencia. Por una gestión pública y participativa. Buxa con tu agua. Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. ¿Te cambiaste de domicilio? Acércate a un DUI Centro y actualiza tus datos. Tienes hasta el 27 de febrero para que puedas votar cerca de donde vives. Costo por modificación, $10.31. DUI Centro, identificando a El Salvador, Registro Nacional de las Personas Naturales y Mühlbauer. ¿Te cambiaste de domicilio? Acércate a un DUI Centro y actualiza tus datos. Tienes hasta el 27 de febrero para que puedas votar cerca de donde vives. Costo por modificación, $10.31. DUI Centro, identificando a El Salvador, Registro Nacional de las Personas Naturales y Mühlbauer. Continuamos con la información desde las comunidades en Voces en Contacto. Muchísimas gracias, amigos y amigas, por seguir en sintonía de Voces en Contacto, la entrevista de las radios comunitarias. Hoy estamos hablando sobre la gestión de riesgos en El Salvador y Centroamérica y nos acompaña Magdalena Cortés. Ella es secretaria ejecutiva de la Concertación Regional para la Gestión de Riesgos. Vamos a hablar en esta parte sobre la situación de Centroamérica. ¿Qué podemos decir acerca de qué tanta prioridad es este tema para los estados de la región, pero también frente a ciertas debilidades que se pueden encontrar en ese tema, cómo responden las organizaciones? Bueno, quizás en primer lugar decir que pese a que la Centroamérica en términos de estados ha avanzado cada uno en sus países, también en el tema de gestión de riesgos también han habido algunos retrocesos. En Guatemala nos hemos encontrado con una nueva ley propuesta que militariza la gestión integral de riesgos. Eso digamos que grave porque finalmente el control lo tienen las Fuerzas Armadas y digamos para dar una respuesta de humanitaria no debería de estar digamos la Fuerza Armada de por medio. En el caso de El Salvador hemos hablado de que el retroceso es grave a partir de que la política se ha engavetado y es un avance sustancial que se tenía. En el caso de Honduras, si bien es cierto, no tienen una ley, tienen un COPECO, creería yo que no se está atendiendo toda la parte de retrospección, ¿verdad? De prospección. No se está haciendo la gestión prospectiva del riesgo. Y prueba de ello es la sequía que los ha, digamos, es uno de los países más con fuerte impacto. Las caravanas de migrantes señalan que la inseguridad alimentaria, el tema social, todo esto son los mayores detonantes. Y eso es porque no hay una política
o un elemento de la gestión prospectiva del riesgo. En el caso de Nicaragua, creería yo que hay unas dificultades que tienen que ver con el tema político, ¿verdad? Que ya las hemos visto en el año pasado, de cómo, digamos, esa situación política ha dejado un poco aisladas algunas organizaciones sociales que trabajan el tema de la gestión integral de riesgo con un sesgo político, ¿verdad? Claramente. Entonces eso no permite que se avance en términos de gestión integral de riesgo. Ahora bien, las organizaciones que integran la concertación regional para la gestión de riesgos no han, digamos, quitado el dedo del renglón. Siguen cerca de las comunidades, siguen el trabajo de organización, siguen el trabajo de preparación, de generación de protocolos, de generación de vínculos con las comunidades, con las municipalidades, y esa fortaleza creo yo que es la que le puede permitir a la región en determinado momento dar una respuesta adecuada ante un desastre o una situación que se pueda suscitar. Y precisamente en ese marco hoy realizaron la tercera simulación regional multiamenazas. Cuéntenos un poco, Magdalena, de qué se trata y luego de este ejercicio, ¿cuáles son las conclusiones que sacan? Bueno, la simulación básicamente lo que pretende es medir, ¿verdad? Medir qué tan preparados estamos como región en términos de organizaciones sociales, poner a prueba nuestros protocolos, saber si nuestros protocolos, digamos, están siendo implementados por cada una de las socias, probar también el nivel de articulación que tenemos con los sistemas nacionales, y creería yo que un señalamiento importante que hay que reconocer es que en el caso de El Salvador, 2 municipalidades estaban articuladas en esta simulación y 2 alcaldías se sumaron a este esfuerzo. En el caso de Guatemala teníamos representantes de municipalidades, pero también teníamos representantes de INSIBUME, ¿verdad? Que es el Instituto de Investigación Sismológica y de Vulcanólogo. También del CDC, del Centro de Estudios de Desarrollo de Seguridad y Desastres. Hay academia que estaba, digamos, articulada al esfuerzo de simulación de la concertación regional, y además la Alianza por la Resiliencia, que es una alianza de agencias de cooperación de acción humanitaria. En el caso también de la región como tal, estuvimos articulados con algunos funcionarios de la OPS y el CEPREDENAC, también cooperantes, ¿verdad?, que estuvieron atentos al llamado de la simulación que estábamos realizando. Entonces considero que fue un éxito, ¿verdad? Fue un éxito el haber probado nuestros protocolos. Tenemos lecciones aprendidas que compartiremos en su debido momento, tenemos cuestiones que se pueden corregir, pero también podemos decir que estamos listos estamos preparados y para actuar, ¿verdad? Tal como dice nuestra campaña, yo me preparo, yo actúo, ¿verdad? Que es la campaña que hemos ya lanzado este día también en la región centroamericana. Y justamente esto es porque si bien hemos señalado y se han apuntado algunas debilidades en unos países más que en otros respecto a la región, de esa obligación que tienen los estados para atender el tema, hay que decir que la gestión de riesgos también implica una responsabilidad de todos y todas, y es justamente en ese marco que ustedes lanzan la campaña Yo me preparo y actúo, con un mensaje bastante claro. ¿Cómo se va a desarrollar y con quiénes se va a trabajar para seguir sensibilizando en este tema? Bueno, esta campaña tiene, digamos, como objetivo dar información a las comunidades, a la población que normalmente no tiene esa información sobre qué hacer ante una situación específica, ante una emergencia específica. Hacerlo, si bien es cierto, usando los protocolos y la conceptualización que hemos trabajado como concertación regional para la gestión de riesgos, pero en un lenguaje que la comunidad lo entienda con facilidad, y en una forma en que la gente se pueda apropiar de yo me preparo, yo actúo, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos básicos que tiene que hacer para estar preparado ante una situación?
cuáles son los elementos básicos que debería de contener, por ejemplo, una maleta de emergencia, que digamos esto normalmente no se conoce. Entonces, algunas de esas indicaciones son las que se van a ir compartiendo con una metodología participativa, que no puedo adelantar mucho porque es parte de la campaña, ¿verdad?, que vamos a ir compartiendo de a poco, pero sí está enfocada en que la gente conozca sobre qué hacer ante una situación determinada. Somos una región altamente vulnerable, hoy puede haber un sismo y mañana podemos tener un ciclón, un tsunami, un deslizamiento, estamos ante una situación de sequía, y lo vimos el año pasado en toda la región centroamericana. Hubo una larga sequía y al final del año teníamos cantidades de lluvias, ¿verdad?, extremas en toda la región. Entonces eso nos da la pauta para decir la gente debe de tener elementos básicos y saber qué hacer o cómo actuar ante una situación de estas. Bueno, y vamos a ir conociendo cómo se va desarrollando esta campaña, Claro. pero sin duda es importante tener a la mano algunas recomendaciones, porque como bien sabemos, cualquier evento como un sismo, entre otros, que pueden suscitar una emergencia, puede ocurrir en cualquier instante, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones se le pueden dar a la población, a los amigos y amigas que nos escuchan y que nos ven para prepararse, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hay un sismo, lo primero que ocurre es el sentir de preocupación, Sí. Y eso a veces nos embarga y no nos permite pensar qué más hacer. Entonces, ¿qué recomendaciones debemos tomar en cuenta ante cualquier situación de este tipo? Bueno, quizás de las cosas básicas que uno tiene que hablar con la población o decirle o recomendarle es que no hay que entrar en pánico, ¿verdad? En principio no hay que entrar en pánico. Otra de las cosas básicas que se puede hacer es que usted tiene que hacer el análisis del entorno, dónde está ubicado, en su sitio de trabajo, en la casa, o donde tenga permanencia, digamos, un poco más permanente. Tiene que hacer el análisis de las amenazas y de las vulnerabilidades que están en el entorno. Y partiendo de esas amenazas y esas vulnerabilidades del entorno, también hay que pensar en un determinado evento, porque no se reacciona igual a todos los eventos. No se reacciona igual, por ejemplo, ante una inundación, a un terremoto, porque la inundación, por ejemplo, usted ve que va subiendo y lleva una escala de medición. Un terremoto es súbito, ¿verdad? Y no le va a avisar que ahí viene ni cómo está, y entonces tiene que guardar la calma y aprender, dar lectura a documentos que sean sencillos, pero que le digan qué hacer ante una situación determinada. Vamos a compartir nosotros algunas indicaciones básicas, ¿verdad? Porque aquí tendríamos que hablar de un evento determinado para decirle qué hacer en un evento determinado. Uh-huh. Pero sí es clave, por ejemplo, que en la casa, en el trabajo, en las escuelas, se cuente con planes básicos, ¿verdad?, para el abordaje de algunas amenazas. Bien, ya nos va quedando poco tiempo y quisiera que hablemos sobre cuáles son las proyecciones que hace la Concertación Regional para la Gestión de Riesgos, tomando en cuenta las vulnerabilidades de las que hemos hablado y también la acción o inacción de parte de los estados frente a estas. Bueno, la Concertación Regional, digamos, hace muchas acciones, pero una de ellas es que el año pasado desarrolló una currícula de cómo atender toda la parte de gestión integral de riesgos con comunicadores y comunicadoras. Eso para nosotros fue básico porque incluso se tienen protocolos de cómo actuar, de a quién entrevistar, de qué cosas preguntar o de qué cosas no preguntar, porque muchas veces se vulnera incluso la misma persona que ya tiene una condición de vulnerabilidad con el tipo de preguntas que se le hacen. Entonces, eso para nosotros es importante, el manejo de esa información. O se entra en pánico a partir de cómo se comparte una información, o se naturaliza, ¿verdad?, un fenómeno, y naturalizarlo tiene como el impacto de no hay nada que hacer, ¿verdad? Como que es un castigo divino, por ejemplo, una situación. Eso significa, es natural que esto suceda y entonces no puedo hacer nada.
inmoviliza a las personas. Y esa forma de transmitir los mensajes para nosotros es clave. Otra cosa que para nosotros es clave es cómo se está abordando en las plataformas internacionales la gestión integral de riesgo y la participación de la población. Para nosotros es importante señalar que la población debe de conocer cuáles son los acuerdos internacionales en las plataformas, cómo se está abordando la temática. Hay mucha experiencia comunitaria que se puede compartir y esas son de las proyecciones que queremos compartir, que queremos colocar a la población, digamos, en el centro, que sea quien cuente su experiencia, pero además que cuente toda la fortaleza que tiene. Porque cuando nos vamos a los territorios nos damos cuenta que hay muchísima capacidad acumulada de las personas, muchísimo conocimiento y percepción del riesgo de una manera diferenciada. Con los estados quizás es importante hacer un llamado, que hay una política centroamericana de gestión integral de riesgo, que hay unos acuerdos, ¿verdad?, de Sendai que hay que cumplir. Son ¿verdad? de obligatorio cumplimiento. La política, digamos, sí, pero es que hay ahí algunos factores que quedan sueltos en los convenios internacionales, ¿verdad? Pero digamos, eso no debe delimitar porque los estados se comprometen y aunque no necesariamente son vinculantes algunos de estos acuerdos, sí, pero si usted revisa y hace un análisis de si hay desarrollo o no en un país, tiene mucho que ver con las políticas de gestión integral de riesgos que se están desarrollando. Bueno, queremos agradecerle, Magdalena, por habernos acompañado en esta entrevista y abordar este tema tan importante, un tema, como lo decíamos, central para el interés de nuestro país y también de la región centroamericana. Damos las gracias a Magdalena Cortés, secretaria ejecutiva de la Concertación Regional para la Gestión de Riesgos, por haber estado en la entrevista de Voces en Contacto. Muchas gracias también a toda la población, a todos los que nos han estado escuchando. Y bueno, súmense a nuestra campaña, Yo me preparo, yo actúo. Gracias, Magdalena, y gracias a ustedes, amigos y amigas, que nos han sintonizado a través de la señal de las radios comunitarias y nos han visto en las plataformas digitales de la red informativa de ARPAS. Buenas noches. Voces en Contacto presentó La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La Entrevista de Voces en Contacto.